tardes, bienvenidos nuevamente al programa de fomento a la identidad institucional. Y para esta ocasión vamos a continuar lo que iniciamos en la sesión anterior y que tiene que ver con hacer un repaso de los primeros 10 años de historia del Cicata Querétaro a través de documentos que nos hizo favor de recopilar Lupita González. Entonces, pues voy a seguir con el quinto documento. La vez anterior habíamos checado 4, entonces ahora el quinto tiene que ver con la construcción del edificio que ahora ocupamos, la primera etapa. Este edificio pues fue construido en 2 etapas. La primera etapa se utilizó en los primeros, fueron como 6-7 años. Sí, y después vamos a ver que hubo una segunda etapa, que es lo que actualmente ocupamos. Entonces, bueno, el documento que de soporte, voy a compartirles la pantalla, que nos soporta la construcción del edificio en su primera etapa, fue en octubre de 1998. Sí, y esa primera etapa, pues básicamente fue la cimentación del edificio. Sí, hubo un proceso de limpia. Sí, aquí había algo de escombros, basura, etcétera, y lo que se hizo fue generar toda la limpieza para poder hacer la cimentación del edificio. Y esa parte incluyó una estructura metálica que duró prácticamente inconclusa durante 5 años. Entonces voy a poner el documento de soporte, que es el quinto, donde pues son unas fotografías a fin de cuentas, ¿no? Y esta estructura pues nada más tenía, pues ahora sí que el cascarón, ¿sí? Implicó tener lo que es el estacionamiento, las 2 plantas y lo que es las escaleras. Y más para acá adelante, pues está un letrero donde se describe precisamente ese proceso. Y esta obra, pues durante 5 años, no tengo preciso qué tanto duró esta primera etapa, probablemente unos 6 meses, 1 año, pero duró bastantes años, al punto en que nos empezamos a preocupar. Hubo algunas inundaciones, ¿sí? Entonces pues, hubo una cierta preocupación en que se deteriorara esta estructura, y eso también hizo que se reactivara el generar recursos para la construcción. Es también importante mencionar que los recursos para la construcción de este edificio pues fueron prácticamente 100% del Instituto Politécnico Nacional, a diferencia de muchos lugares que el instituto ha crecido. Los condicionamientos que ahora pone el instituto para poder instalarse en un lugar es que no solamente incluya el terreno, sino que implica la construcción. Es una construcción que siempre va a ser supervisada por el órgano de construcción del Politécnico, el Patronato de Obras e Instalaciones, pero que en la mayoría de los casos, como por ejemplo en las unidades interdisciplinarias como la de Silao o la de Zacatecas, los recursos vinieron ya sea de gobierno federal o de gobierno estatal hasta municipal. Entonces, en nuestro caso, prácticamente el 100% del edificio ha sido construido por fondos del instituto, lo cual genera, pues, ahora sí que una compromiso que ha tenido el instituto con la región y una cierta visión que ha tenido en sí invertir en Querétaro. Entonces, la aportación del gobierno del estado pues fue prácticamente este terreno que pues es muy valioso desde el punto de vista de la zona geográfica y
dónde estamos situados, ¿no? De manera privilegiada con respecto a otros centros que ya existen en Querétaro. Entonces, eso es fue algo muy bueno en su momento que se gestionó, que estuviéramos instalados en esta zona. Entonces, vamos al siguiente elemento que tiene que ver con nuestra historia, y es una actividad muy particular que se dio en el año de 1999, donde pues estábamos en José Cyró, y donde prácticamente esto podría ser la primera prueba de la sensibilidad que ha tenido el Cicata de sus profesores a que los estudiantes tengan experiencias de movilidad, ¿sí? Que tengan la posibilidad de conocer cómo se trabaja en otros lados. Y en este caso fue asistir a una escuela de verano en imágenes y robótica en la ciudad de Grenoble, en Francia. Y eso fue del 26 de junio al 7 de julio, 3 estudiantes de la maestría. Vamos a ver el documento soporte, y se trata precisamente de solicitar eh, que se les dé apoyo para poder asistir. Es un oficio con fecha 6 de junio del 2000, y donde va dirigido al que era el director del Cicata Global. Y a fin de cuentas aquí no teníamos director, y el doctor Juan Manuel Figueroa era el que representaba al Cicata ante el Instituto Politécnico Nacional, de tal manera que todo trámite que tuviéramos que hacer era a través del área central, o sea, del director que estaba en Legaria. Y bueno, a él se le hace la petición para que estos estudiantes puedan asistir, y se hablaba de qué tipo de apoyo se les pedía, y donde el investigador, que en este caso fue Joaquín, pues él ya tenía la mitad del boleto y se le pedía, a fin de cuentas, la otra mitad del boleto, de los boletos necesarios, y donde también se hablaba que el gobierno francés daba ayuda para que estos estudiantes pudieran estar allá. Bueno, finalmente están aquí las firmas de los estudiantes, ¿sí? Que eran Ángeles González, Liliana Rodríguez y Liliana Reséndiz. Y teníamos en aquel entonces un coordinador solamente del Cicata Querétaro, que en esos días era para esta fecha que coincidió. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero el coordinador que se tenía en Cicata Querétaro duraba 2 meses nada más, y se rolaba, ¿sí? Y recuerdo que el doctor Feliciano Sánchez Sinencio estaba muy orgulloso de ese mecanismo, donde él decía, pues es que nosotros no necesitamos directores, necesitamos simplemente que la gente se organice y que eventualmente tome las batuta de hacer los trámites y hacer las gestiones, pues un tiempo. Y entonces esa fue la manera en que se trabajó Cicata Querétaro durante alrededor de unos 3 años, donde no se tenía un director, simplemente un coordinador que hacía las veces de las funciones de un director. Y bueno, aquí se acompaña precisamente más oficios sobre la visita de soporte. Y bueno, pues eso sucedió en el año 2000, hace pues alrededor de 23 años. Ahora vamos a ver otro documento, que tiene que ver, ese sí, ya con la forma en que estábamos organizados, y es el documento, déjenme ver, es el día 25 de noviembre de 1999, se firmó por 9 miembros del Colegio de Profesores de Investigadores del Cicata un primer reglamento. Entonces, ese primer reglamento habla precisamente de
y está apoyado en un reglamento que ya tiene el instituto sobre el órgano de profesores colegiados, colegio de investigadores, quienes pueden ser miembros de ese colegio, ¿sí? Los que están adscritos al CICATA IPN, investigadores auxiliares que en su momento desarrollaban proyectos vinculados, y había un coordinador, ¿sí? Ese coordinador que daría funciones ejecutivas dentro del CICATA, y que este coordinador no se podía, ahora sí que, mandar solo, ¿no? Sino que todas las decisiones las tenía que consultar con el colegio de investigadores. Entonces, el coordinador tenía que tener estas características, ¿sí? Un investigador residente, miembro del colegio, y bueno, tenía que tener esa aprobación del colegio de profesores. Y su transitorio es que ese coordinador era elegido por un periodo de 2 meses calendario. Entonces, sorpresivo, ¿no? O sea, que tuviéramos un coordinador cada 2 meses. Y bueno, pues aquí están las firmas de los que estaban en ese momento, de las modificaciones al presente reglamento, cuántos tenían que estar para que eventualmente se generaran los cambios. Y bueno, aquí estaban las firmas de los que en ese momento estaban, 25 de noviembre de 1999, de los que actualmente están, pues está Gonzalo Ramos, está Joaquín Salas, Adrián García, está, pues ya, básicamente, aunque yo ya trabajaba para el CICATA, yo todavía no cumplía con los requisitos para ser colegiado, y por lo tanto no aparece aquí en mi firma. Entonces estaba también la de Gonzalo Ramos, Miriam Leal, Lombardo Gómez, que se jubiló, Ana Celia Luquis, que se jubiló, y Oleg Gurevich, que se retiró del centro en una época pues difícil, ¿no? Al igual que Miriam Leal, pero fueron de los primeros investigadores. ¿Quién me falta? Aquí está R. Salas. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario, duda, pregunta de esta parte? No veo manos levantadas, entonces me voy al siguiente. Entonces esto fue Colegio de Investigadores, nuestro primer colegio con esa. Ahora nada más para establecer un contraste, pues ya tenemos alrededor de 35 investigadores, pues tenemos una estructura administrativa pues muy, muy sólida, ¿sí? Tenemos un director, 3 subdirectores, 8 jefaturas. Entonces, pues hay una gran diferencia entre la forma en que se administraba el centro en sus inicios a lo que actualmente es. Entonces, ahora les voy a mostrar el siguiente documento que describe parte de nuestra historia, que es que dentro de los periodos de 1996 a 2001 estuvimos, pues vamos a llamarle no dependientes, sino que éramos parte de esa estructura, simplemente con diferentes sedes, pero había reuniones precisamente que se daban en CICATA Legaria globales de todos los investigadores que pertenecían al CICATA. Y inicialmente, los primeros años, estuvo el doctor Feliciano Sánchez Inesio, que es el fundador, y que él, al cambiar de este puesto, pasó a ser lo que ahora es el secretario de Investigación y Posgrado del instituto. Y entonces eso hizo que se nombrara a otro director. Y en este caso fue el doctor Juan Manuel Figueroa. Él trabajaba en el CENAM, era director del área de Ingeniería Eléctrica. Y bueno, él fue nombrado como director de los CICATA, a partir del 1 de septiembre de 1998 hasta el 4 de abril del 2001. Entonces vamos a ver el documento de Juan Manuel Figueroa.
Entonces, doctor Juan Manuel Figueroa, que son muy similares a los nombramientos que hemos recibido los directores de aquí, ¿no? Que es emitido por la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional y, bueno, pues habla de bajo qué reglamento es que y bajo qué, digamos, artículos el director general tiene la facultad de darle nombramientos de director a las personas, ¿no? Entonces aquí está firmado por el ingeniero Diodoro Guerra Rodríguez, director general, y está fechado el 1 de septiembre de 1998. Entonces vamos a ver un siguiente documento. Vamos a ver ahora el 9, ¿sí? Que tiene que ver que en el año 2000, el día 5 de abril, nos asignan directamente un primer presupuesto. ¿Sí? Antes lo que se hacía era que desde el área central se pagaba la nómina y se pagaba la renta del edificio, pero para hacer cualquier tipo de trámite, pues era un problema sacar recursos para hacerlo. Y entonces eso implicó que ya el instituto dijera, bueno, este es un centro, una unidad que está fuera de la Ciudad de México y que requiere para operar un presupuesto. Entonces, nuestro primer presupuesto fue de 545,100 pesos. Entonces, pues ya es considerablemente diferente a lo que tenemos actualmente. Y el documento probatorio de este es el siguiente. Entonces, observen, es el 26 de febrero del 2001. Aquí hay un dato bien curioso, porque pues normalmente un oficio de este tipo pues va dirigido al director, pero resulta que nosotros no tenemos director. Entonces, ¿a quién había que decirle de este asunto? Pues la que siempre hacía las gestiones administrativas era Lupita González. Entonces a ella fue la que le mandaron el oficio donde donde ya se generaba un presupuesto autorizado. Entonces, aquí está un poco extraño, déjenme ver, dice servicios personales. Es que está incluido los salarios. Entonces, en este caso, sumando 260 más 328, pues hacía los 500 y tanto que teníamos para poder operar el centro. Entonces, estos eran meramente salarios y esto fue lo que el instituto gastaba en los años de 2001, considerando todos los investigadores y los trabajadores. Entonces, eso era... Ahora, si sumáramos eso, pues tenemos que sumar de todos los investigadores que actualmente tenemos. En realidad andamos ya del orden de no sé cuántos. Aquí está Normalicia conectada, pero debemos de ser como 75, 80. Y bueno, esos son los servicios personales del centro. Y pues habría que ver cuánto es el presupuesto de operación, pero debe de haber un oficio pues parecido a esto, donde se ve cuánto es lo que ahora el instituto gasta por que el Cicata Querétaro exista, pero seguramente es muy diferente a esta cantidad. Muy bien, entonces aquí había copias, ni siquiera aparece copia para el director de los Cicata, que en este entonces era el Juan Manuel Figueroa, el doctor Juan Manuel Figueroa. Muy bien, vámonos al siguiente, que sería en el 2001, tenemos por primera vez un primer director en Cicata Querétaro, que fue el doctor Adrián Luis García. A partir de ese año, esto de decir totalmente independientes, pues es un decir, ¿no? Porque pues independientes nunca lo hemos sido y parece que nunca lo seremos. Seguimos siendo parte del Instituto Politécnico Nacional y el director pues siempre va a tener supeditado al director general, y eso se ve pues hasta en la capacidad que tenemos para
para firmar convenios, para operar, tomar decisiones en lo general. Pues seguimos teniendo esa dependencia a nivel del instituto, ¿sí? Y lo que sí sucedió, pues es que los Cicata de alguna manera se separaron y ya no tuvimos tanto contacto. Entonces, el documento, pues es un nombramiento de apoyo. Vamos a ver ¿dónde está? Ah, caray, creo que estoy el 9. Ah, nos está faltando aquí. No lo estoy viendo aquí igual. Ah, sí, acá lo ven, no, es que está mal formado. Entonces, este es el nombramiento, igual parecido al que les enseñé, donde a partir de la fecha, que fue el 5 de abril del 2001, se genera un director interino del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada. Esta denominación de interino tiene que ver con que no hubo un proceso como está estipulado en la reglamentación, donde se tiene que generar una terna, se tiene que generar de un proceso que organizan los decanos, que me toca a mí cada 3 años hacer, pero que en ese entonces pues no teníamos una estructura como mucho menos un decano para generar un proceso de elección de acuerdo a reglamentación. Y entonces dentro de las facultades que tiene el director general es en estos casos poder generar directores de carácter interino. Pero eso no implicaba, tenía todas las facultades de un director, digamos, elegido por terna. Entonces, este director interino, este nombramiento, al ser interino no tenía ¿cómo le llaman? La vigencia que tiene de un director nombrado por procedimiento, donde se habla de que su periodo es de 3 años. Entonces aquí este periodo se extendió hasta más de 5 años, donde ya se pudo tener en el 2006 un proceso ya de elección de una terna y por lo tanto de nombrar un director de acuerdo al reglamento. Entonces vamos a irnos al siguiente. No, creo que ya no tenemos tiempo del siguiente. Déjenme ver. García, 6, 7. Sí, vamos a verlo rápidamente. El 6 de febrero, para dejar los últimos, para una última sesión. El 6 de febrero del 2003 fue el primer examen de grado de maestría en tecnología avanzada del estudiante Liliana Reséndiz Sánchez, y este examen fue realizado en las instalaciones del Cicata Querétaro. Ella inició sus estudios en el año 2000. Ella era parte de este primer viaje de estudiantes a Francia y fue nuestra primera experiencia de graduar a un estudiante. Entonces esa prueba es el documento número 10, no, el 11. Entonces aquí este es un documento donde se pide, el asunto es el acta de examen de grado de maestría en ciencias. Está fechado el 17 de febrero del 2003. Estamos hablando de hace un poco más de 20 años. Y donde se avisa que en base a una autorización expresa que hicieron de la Ciudad de México, se realizó el día 6 de febrero el examen de Liliana Reséndiz. Se habla que fue aprobado y que se realizó de acuerdo al reglamento de estudios de posgrado. Y finalmente, pues, la documentación que se envía a México para formalizar el grado. El libro de actas, los originales, que a la fecha, pues, se sigue haciendo similar, digo, con sus variantes, ¿sí? Donde hubo una propuesta de mención honorífica y fotografías, ¿eh? Entonces, pues ese es el primer graduado de nuestro centro. Y a nivel de maestría. Después vamos a ver graduados de nivel de doctorado. Entonces, pues no sé si tengan algún comentario, pregunta, pero bueno, hasta ahí vamos en el recorrido por nuestra historia.
¿Algún comentario? ¿Pregunta? No. Por ahí sería bueno si alguien aquí va aprovechando el momento. Seguramente aquí hay gente que tiene fotos de aquel entonces, de Liliana Reséndiz. Ella tenía sus compañeras, ahí inclusive podríamos localizar a ella. Entonces sería muy bueno que esta parte de nuestra historia pues tuviera ilustraciones. Es probable, bastante probable que en su examen pues alguien hubiera sacado fotografías, pero pues no las tenemos. Y eso sería realmente muy valioso, ¿no? Que pudiéramos tener fotografías de ese día. Entonces aquí el llamado, por ejemplo, quizá Joaquín Salas, que fue su asesor, de pronto pudiera tener algo y pues eso daría creo que son fotos que eventualmente hasta deberíamos tener expuestas en alguna parte del centro y aunque sí tenemos ahí en el área de salones algunas fotografías recopiladas de los primeros graduados, me parece que tener algunas ya que tuviéramos prácticamente todos los graduados o tener un muro donde estuvieran fotografías, pues sería muy, muy, muy bueno. Entonces esa podría ser alguna de las acciones que nos pudiéramos dar a la tarea como centro, ¿no? Ahora sí que tener la memoria fotográfica de todas las graduaciones. Seguramente ha habido algunos exámenes que no se han sacado fotografías, pero yo pienso que de la mayoría deberíamos de tener fotografías y sería de mucho valor tanto para los graduados como para nosotros tenerlas en un solo lugar. Entonces, pues bueno, muchas gracias por su atención.